¿Qué harías si mañana lo pierdes todo? Te quedas sin casa, sin trabajo y sin red de apoyo. Un día más y terminas durmiendo en la calle. Parece lejano, ¿cierto? Pero no es tanto. En Chile, más de 22.000 personas viven esta realidad todos los días. Pero espera, ¿y si te dijera que nadie elige vivir en la calle porque quiere? Mucha gente cree que quienes duermen en la calle lo hacen para evadir sus responsabilidades, que simplemente no quieren trabajar ni cambiar su vida. Pero la realidad es mucho más compleja. Para entender por qué están ahí, primero debemos entender su historia. Infancias marcadas por el abandono, la violencia, la drogadicción de sus propios padres. Adolescentes que crecen sin una estructura familiar estable, sin oportunidades y con traumas que los persiguen. No se trata solo de tomar malas decisiones, sino de una vida que, desde temprano, los arrastró al borde del abismo. ¿Sabías que dentro de esta realidad hay una economía oculta? Suponiendo que el 50% de ellos consume pasta base al menos 2 veces al día y cada dosis cuesta 1.000 pesos, eso significa que este grupo mueve una cantidad de dinero brutal, casi $8 millones al año. Pero con todo ese dinero en circulación, la pregunta es, ¿cómo sobreviven a los inviernos más fríos y a los veranos más extremos? Sin refugio, sin protección, durmiendo sobre cartón, debajo de puentes o en carpas improvisadas a las cuales le llaman ruco, su casa. Y si crees que esto es una realidad ajena, piénsalo de nuevo. El 36% de los chilenos, es decir, 7.2 millones de personas, pertenecen a la clase media vulnerable. Personas que, con una crisis económica, una enfermedad o un golpe de mala suerte, podrían estar a un paso de la calle. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Es realmente una decisión o el resultado de una vida sin oportunidades? Hoy exploramos la vida en la calle, la economía que gira en torno a ella y cómo el abandono, más que una elección, es muchas veces la única salida que conocen. En este video vamos a conocer, aprender y entender la vida en las calles de Santiago. Nos hemos fijado que muchas de las personas que ven los videos de este canal de YouTube no están suscritas, así que antes de comenzar con este video tengo que pedirte que te suscribas a mi canal, que actives las notificaciones, porque de esa manera nos apoyas a seguir generando contenido como este. Vamos a ver el video. Ahora mismo nos vamos a hablar con el equipo del Hogar de Cristo, quien nos invitó a participar de una de sus rutas socioculturales. Igual todos los días de lunes a viernes hacemos rutas. Y existen las rutas de noche, la ruta calle, que se hacen en la noche. Mayoritariamente lo hace el compañero Luis con voluntarios. Y nos van a llevar a conocer a estas personas que viven en las calles de Santiago, donde actualmente hay 18.000 personas en situación de calle. Solo en Santiago. Hay unas 22.000 en total en Chile. Un problema grandísimo y del que lamentablemente no se habla mucho en los medios de comunicación. Así que eso, vamos a ver qué nos vamos a encontrar en el reportaje del día de hoy. Entonces lo que vamos a hacer, nos vamos a ir a dar una vuelta a todo el sector de Los Valledor, que ahí hay hartos rucos, y después vamos a ir a cerca del Club Hípico. La idea de estas rutas calle que se hacían más o menos por esta misma zona era ayudar a niños abandonados que estaban por acá. Y desde entonces esta organización, Hogar de Cristo, con quienes estamos hoy, han hecho estas rutas no solamente para ayudar a niños abandonados, sino a cualquier persona en situación de calle. Hasta el día de hoy, como nos estaban comentando hace un rato, se activa la alerta de calor. Esta gente en situación de calle empieza a pasarla muy mal por las altas temperaturas, hasta 35 grados. Y ahora estamos acompañando a estas dos monitores del Hogar de Cristo a llevar hidratación, a llevar agua o a conversar cómo están estas personas ahora mismo. Por eso es importante llegar o muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche para encontrarlos en el lugar donde ellos viven y poder conversar con ellos, que es la idea de esta ruta del día de hoy. En la mañana generalmente las personas están durmiendo, como que a esta hora a veces ellos ya se están recién acostando porque pasan la noche despiertos, que es como para ellos es como una forma de seguridad. Pasan caminando, consumiendo algo. Generalmente se acuestan y duermen. Ahora que el tiempo está como fresco, seguramente vamos a encontrar a personas durmiendo. Ya después, cuando empieza el calor, ellos se mueven rápido del lugar. En la noche es diferente porque ellos están súper activos, están esperando un plato de comida y están con ganas de conversar, de sentir que llegue alguien que los abrace, de expresarse. Ahí están como más comunicativos que en la mañana.
Hay personas también, conozco personas que tienen algún trabajo formal. Niños es muy difícil ver porque un niño es un sujeto de derecho súper importante. Entonces, al ver un niño en calle, inmediatamente se da aviso y este niño tiene que ser retirado de la calle lo antes posible. Bueno, ahora ya llegamos, vamos a bajarnos acá a ver a nuestra primera persona en situación de calle. Vamos a entrar a un ruco. Este ruco es de una persona que, bueno, lamentablemente no está en condiciones para que lo grabemos a él. No quiso hablar con nosotros por razones lógicas. En verdad vive en una situación bastante difícil, pero vamos a entrar a ver cómo es por dentro. Sí, o sea, en verdad viendo todo esto... Vamos. Tiene todas sus cosas acá, tiene un par de bolsos, tiene algunas herramientas. Y supongo que acá es donde duerme, encima de estas mochilas. Al entrar a este ruco, en verdad se me hace súper difícil imaginar cómo es que sería vivir aquí. Las monitoras que nos acompañan el día de hoy nos cuentan que este ruco lo han desarmado como 3 veces y Josué, que así se llama la persona que vive acá, lo ha armado varias veces. También me comentan que él es muy bueno para dibujar, entonces a veces tiene su ruco como adornado de distintas cosas, pero wow. Está aquí siempre a la intemperie y me imagino que en invierno también vive acá, ¿verdad? Y en invierno también sigue acá. Supongo que cuando el día está muy caluroso está ahí al lado de la línea del tren. De hecho, el ruco es este que está acá y la línea del tren es esa. Así que me imagino que tanto en invierno como en verano, debe ser invivible. Ahora mismo esta es nuestra segunda visita de esta ruta que estamos haciendo. Como les dije al principio, vinimos a traer agua, pero aparte de venir a traer agua y eso, cada vez que se visita un ruco, que aprovecho esta parte del video para explicar por qué se le llama ruco. Ruca en el idioma mapudungún, que es el idioma típico de los mapuches, que es la tribu como más importante de Chile y que ha influido mucho en el español de Chile. La palabra casa se dice ruca, entonces tiendo a asumir que ruco viene de casa en mapudungún. Entonces en esta segunda visita y cada vez que se visita un ruco nuevo, estas monitoras preguntan cómo está, si comió. De hecho ahí viene saliendo el señor que vive acá en esta plaza. Vamos a intentar conversar con él para ver si nos cuenta un poco de lo que ha sido su vida desde que vive en la calle. Bien. La monitora del Hogar de Cristo que nos acompaña se acerca primero al ruco, dice buenos días, pregunta si está en disposición de salir a conversar, porque muchas veces en este horario del día no están en disposición de conversar. Entonces lo primero que hace ella es acercarse. De hecho ahora mismo el señor que vive en esta casa está lavándose la cara porque como toda persona se acaba de despertar y le da un poco de vergüenza que lo veamos en condiciones en las que por lo menos él no quiere estar a la vista de todos. Son personas como cualquiera, o sea, es gente que como nosotros tiene sentimientos, tiene vergüenza, tiene miedos, tiene de todo. Entonces yo creo que es más el estigma de lo que piensa la gente que es una persona en situación de calle, pero la verdad es que para llegar a esta situación y para llegar a vivir en la calle, pues muchas cosas tuvieron que haberte pasado a lo largo de tu vida. Así como tú estás viendo este video y probablemente hayas tenido algunas oportunidades que te permiten estar frente a un computador y frente a un monitor viendo un video de YouTube a través del internet, de tu casa o de tu celular, pues las personas que viven en la calle pasaron por situaciones que fueron las que los hicieron estar acá. Tenía casa yo. Y estoy aquí ahora porque tuve problemas en la casa y tampoco problemas graves, si son problemas que yo soy adulto y uno hace cosas, hola joven, uno hace cosas y a veces espera cosas y no las recibe. Y yo soy adulto y yo me defraudé. ¿Ves que mi mochila me viene para acá? Claro. Desde hace 4 años. 4 años.
¿Y qué es lo más difícil así que te ha tocado vivir en la calle desde que estás en la calle? Todo es difícil, pues, papito, todo es difícil. ¿Por qué? Porque primero cuando yo llegué me roban las cosas. No tenéis comodidades, ¿cachai? No tenéis lo que estás acostumbrado a tener en tu casa. No, si a mí, papito, me roban casi siempre. Y lo que aquí estaba lleno de gente, y toda la gente era... ¿Qué es lo que pasa? Que hay mucha gente que está en la calle, que cree que porque está en la calle, la otra gente tiene la culpa. ¿Entiendes? Que ustedes tienen la culpa y que todos y que se ponen a sentir a las cosas, pues, papito, destruir. En vez de aportar, destruir. Yo no puedo llegar a tu casa y si tú me invitas, que me invité al patio al último, yo no te puedo quitar, te tengo que aportarte o no darte nada, pero nunca quitarte, ¿me entendí? Mantenerme ahí. De aquí no, pues los cabros no aportaban, quitaban. Los vecinos me conocen, saben cómo soy yo, tengo los números de los teléfonos de los vecinos, ellos tienen mi número, porque saben cómo soy yo, si yo soy igual así, papito, yo la dama me conoce, yo converso siempre igual. Ando con sueño, pero más allá no tomo yo, no fumo, no me vuelo, de repente me fumo un cigarro, casi para andar consciente. Pero cuesta, harto. ¿Por qué? Porque la gente igual te discrimina. No me enseñaron a ser hombre, si cuando usted da el paso nomás. No se puede arrepentirse, no puede devolverse para atrás. Y te defraudé. ¿Y qué tenés que hacer tú? Pues yo soy hombre, yo pesqué mis cosas y me fui. Igual sufrí, lloré y toda la guay. Me fui para la casa de mi familia y la guay igual no es igual. Yo no esperaba que fuera igual porque yo siempre aporté para la casa, que estuviera casado y la guay fue una decepción. A mí me defraudaron. Después de conocer a Patricio, creo que lo más impresionante, bueno, son dos cosas. Primero, que se enfocó mucho en cuánto le cuesta recibir. Tú siempre das, igual que aquí, pues yo a todos los chiquillos les daba. Yo siempre doy, papito. Yo no quito nada, me doy, ¿cachai? Y yo nunca pido parte nada. Pero llegó un momento que, como me dijo la asistente, que me preocupara de mí, ¿cachai? Claro. Que me preocupara de mí, porque yo no me preocupaba de mí. Yo era casado, me preocupaba de mi señora, de mi hija, de mi mamá, de mi hermana, de mi hermano, de mi sobrino, de todo lo. Y si necesitan que tú eres mi hermano y tu casa estaba mala, yo iba y te decía la casa entera. Y tú cuando me iba a pagar, yo me enojaba y me iba. Porque si yo voy y te digo que te voy a hacerte un favor, es un favor, ¿entendido? No, porque las cosas yo soy así. Todas las palabras tienen un significado. ¿Y qué crees que te pasó que se te hace difícil recibir como de otras personas? O sea, no, recibir papito, como si yo recibo, una retribución así, es que yo, por papito, favor, puedo. y cosas así. Es que yo puedo, ¿me entendí? Yo puedo, supongamos a veces, igual yo necesito, pero yo sé que puedo levantarme y salir. Pero hay personas que no pueden, pero tampoco puedo estar siempre recibiendo si yo tengo que dar. Creo que es una persona que durante su vida tuvo que dar mucho. De hecho, nos comentó que trabaja desde los 9 años, ya tiene 53. Empecé a trabajar a los 9 años. A los 9 años empezó. Yo sé hacer pan, sé hacer casa, sé hacer de todo. Lo único que no puedo era en la muerte. ¿Y qué fue lo que te llevó a trabajar desde tan chico a los 9 años? Por el hambre, papito. El hambre. El hambre, si yo pasé hambre. Papito, hambre. Yo anduve a pata pelada. Yo, papito, mira, estudié hasta séptimo básico cuando era chico. Después que nació mi hija tuve que estudiar hasta cuarto medio y pero no pude. No es porque yo no quisiera, porque necesitaba comer, yo no tenía, ¿cachai? No, yo tuve que luchar, salir a trabajar al campo a los 12 años, papito, a las 5 de la mañana pata pelada, trabajando, ¿cachai? ¿No? Y siempre, ¿y qué pasó? Que tenía que dar primero, claro, porque tenía una mamá y toda esa guay, y entonces que me acostumbré a esa guay. Y cuando me vine para acá yo, me defraudé, papito, ¿cachai? Me defraudé, dije, puta la guay de la sociedad, culiada, y toda esta guay, uno se saca la chucha por hacer cosas. Habló mucho de su palabra, de lo comprometido que es con las cosas que dice. Porque mira, yo siempre he dicho, nosotros podemos ser amigos, todos amigos. Y tú me dices, Patricio, tú lo que tengáis un problema, me llamáis, me escribís, pero me llamáis, ¿eh? Yo te llamo y ¿qué me decís tú? Puta, justo hoy día tengo un problema. Entonces no es cierto, ¿cachai? ¿No? ¿Qué es lo que pasa con...? Tú me dices, no puedo, pero yo voy a quedar defraudado porque, puta, tú me dijiste que te llamara. Y yo te llamo al último porque sé que no puedo llamar a nadie más. Y te llamo, ¿qué me pasa? Tú ya no cumpliste tu palabra. ¿Me entendí? No, por eso yo soy así, papito, por eso yo miro los ojos. Para conversar y saber lo que digo. Y acordarme lo que estoy hablando. Y es muy inteligente.
perspicaz, como muy simpático, y qué lamentable que gente tan inteligente y con esas cualidades interpersonales y una habilidad para comunicarse obviamente notoria tenga que vivir en esa situación. Si yo tengo familiares y ellos saben dónde estoy, porque yo estando aquí yo igual lo he ayudado, porque yo genero plata, mire, papito, yo gasté plata por ellos. ¿Qué haces durante el día, Pato? O sea, para comer y para ganar lucas. Yo salgo, vendo helado, me voy para Estación Central, en Estación Central vengo, le ayudo a la gente que tiene que viajar, me llevan los bultos para arriba, todo eso. Y gano mi plata si yo tampoco necesito mucho, porque yo no pago luz, no pago agua, no pago contribuciones, no pago ni una... ¿Para qué tampoco me puedo hacer millonario? También yo no voy para allá y me voy a hacerme 10 lucas, 20 lucas diarias, porque no las voy a ocuparla aquí. Ahora tengo que salir porque no tengo alimento para la perra, porque la perra es lo que más tiene alimento. Pero yo tengo que comprarme azúcar, café, tengo que comprar detergente, tengo que comprar cloro para lavar y tengo que tener plata. Porque yo no le pido a los vecinos. Realmente a mí me gusta la soledad, papito. Me gusta pensar, me gusta analizar, me gusta leer y ver y conversar y aprender. O sea, a mí no me gusta mucho hablar de mí, me gusta aprender cosas de otras personas. Trato de ser no feliz, pero estar bien. Y no molestar a nadie, que nadie se sienta incómodo. Quién sabe qué habrá pasado durante su niñez también. Hay cosas que obviamente uno trata de indagar hasta donde puede, pero bueno, respetando siempre la privacidad y la voluntad de cada persona de contar hasta donde quiera. ¿Cómo está, maestro? Qué bueno. ¿Cuál es su nombre? Adoni. ¿Cómo? Adoni. Adoni. Sí. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo en la calle? Con 4 años. 4 años. ¿Y todavía tiene contacto con su familia? No, Nada. no. Son todos muertos. Ah, Están todos muertos y no hay nadie en vivo. se le murió toda la familia. ¿Y con quién vivía antes de vivir en la calle? Una hermana. Con su hermana. ¿Y él también falleció? No, todavía no estaba en el lado. ¿Y eso fue lo que lo llevó a vivir en la calle? No, me vine para acá porque me vine para el río. ¿Para el río? Sí. Nuestra el río estaba abierto el río. En la arena. Después que había otro gallo que era para rastro de una gente que para el segundo. Yo con la gente de uno que el papá de uno no sacaba. Se va, no saca, aunque tenga estudio. Yo voy a sacar igual. Eso es lo que hacemos. Ya. Ah. Y su ruco, disculpa. Acá, o si está cortado. Es este pedacito. Claro, de acá, todo cortado así que veo. Está con la bolsa. Este es todo el ruco de él. Yo corté el ruco. O sea, él ocupa desde acá hasta allá. Y ya después de acá es de otra persona. Ahora lo que vamos a tratar de hacer es bajar debajo del puente, que viven más personas, a ver cómo está eso. Y este pedacito de acá es del señor que acabamos de entrevistar y ya lo demás es de otras personas que vamos a ir a ver qué tal es. Agua de la bomba. Yo tengo el tiempo de la bomba. Ahí está. Ese es el agua que utiliza para refrescarse del calor. Ahora en estos días, ahora que estamos grabando está a 25 grados, pero más tarde va a llegar a 30. Entonces cuando llega a 30, 35, cosas así, él dice que tiene como este envase donde almacena agua y con esto le da agua a sus perros y la usa él para refrescarse. ¿Tú cocinas aquí? Sí, pero es que cambiar los tambores que se han tomado. Ah, o sea, la leña que estaba allá usted la usa para cocinar acá. Claro, pero yo no uso mucho leña, yo la dejo ahí, después la boto al río abajo. Hay que colocar ahí una cuestión de una estufa y con pata para hacer los perros el asado para darle comida. Ya. Pues ahora va. Chao, Doni. Ya. Chao, Doni, gracias. Mira, me están contando que sacan la electricidad desde esa cajita que está allá y desde un medidor que está en el semáforo allá. Entonces están estos cables que hay que tener mucho cuidado porque si pisas acá o si lo tocas da corriente directa porque son conexiones que sacan para luego llevarlas hasta abajo del puente, por allá. Y entonces así es como tienen energía eléctrica debajo.
Ellas van a bajar primero, ahí van bajando, para avisar que nosotros vamos con la cámara. Como les dije, hay que avisar primero para que sepan que vamos a grabar y luego vamos a ver cómo vive la gente debajo de este puente, que ahí está el río Mapocho. Él va a mostrar el ruco, les va a permitir pasar, pero no quiere andar en cámara. No importa. Ahora mismo una persona que vive debajo de este puente nos dejó entrar a su casa, nos dejó entrar a este ruco para ver cómo es, así que vamos, acompáñenme. Hay que alumbrar aquí con el celular porque es muy oscuro. Cuidado, date la vuelta para que no te caigas. Bueno, aquí hay espacio para varias personas, aquí viven varias personas, hay varias camas, de hecho allá hay como una especie de litera, hay una cama arriba donde duerme y vive una persona, aquí duerme otra, en el piso también, tienen unos sofás, tienen equipos de sonido, tienen varias cosas, otra cama para otra persona. Pero inclusive se escuchan los autos pasando por el río. Y en estas condiciones, ¿no? Lo que les decía antes, que se tienen que robar la luz eléctrica, que viven en un lugar muy confinado, no me imagino cómo será esto de noche. Y bueno, lo que les decía, allá arriba duerme otra persona. Allá. Ahí. Todas esas conexiones eléctricas que están ahí, esta luz viene de todos esos cables que estaban allá arriba, que son completamente improvisados. Ellos los conectan y los utilizan para tener luz eléctrica, energía eléctrica aquí abajo y poder alimentar no solamente la luz, sino todas las cosas que ven encendidas. Inclusive tienen un equipo de sonido, tienen un sofá, tienen una cama, tienen cosas y pensar que hay otras personas en la misma situación que quisieran apoderarse de esto. Impresionante. Me hace reflexionar muchísimo y me hace pensar de nuevo en todas las cosas que uno tiene y que a veces no agradece. Estamos aquí conversando con otro señor que vive del otro lado del puente, vive por allá, para ver si podemos visitar su casa, pero todavía no nos ha dicho nada, así que veamos. Al final el señor se accedió a que visitáramos su casa. Aparentemente él no vive solo acá, vive con otra persona, así que las muchachas le acaban de dar un poco de agua para que la lleve. Ya empieza a hacer más calor que hace rato, creo que ya debemos estar como en 27 grados y vamos a ver cómo es este otro ruco del otro lado del puente. ¿Cómo terminaste aquí en la calle? Bueno, no te vale. No, te separaste. ¿Hace cuánto tiempo? 15 años. ¿Cómo fue que tomaste la decisión de irte a vivir a la calle? Bueno, me lancé a los vicios y a trago. Y me fui quedando así en ruga. ¿Te acuerdas del primer día así que dormiste en la calle? Sí. Dormí en una casa de un amigo, en un sillón. Yo decía, esto sí, algunos le dicen casa, otros le dicen ruca. Nosotros le llamamos casa. Pues. Ya de ahí para adelante no sigo la rutina, no. ¿Y todavía consumes? Sí. ¿Qué se siente consumir pasta base? ¿Qué se siente? Mire, hartas cosas. Se imagina una cosa, ve a familiares que ya no tienen, y ve gente, bueno, de repente
uno se relaja o de repente te dan como nostalgia, te dan ganas de llorar, no sé. ¿Cuánto cuesta consumir pasta base? Bueno, lo que dice vale una luca. Una luca. Una luca y eso es como una dosis. Sí, ¿Y eso cuánto te dura? una hora. Una hora. Y aparte que yo salgo mi ciclo que está ahí. En esta máquina yo, Entonces es tu herramienta de trabajo. este me reveste el relajo. Yo salgo a reciclar también los fierros, las latas y voy a vender. Se vende y con eso voy dándome vuelta. Yo vivo el día a día, no. El día a día y me levanto y hago unas moneditas para comprarle comida a ellos. En algunas veces hay gente que no viene a dejar comida como aquellas personas que vienen aquí. Vienen a dejar los alimentos para los perritos. Sí, ellos son buenas personas. Ahora vino una organización animalista que se llama Patitas de la Calle Renca a traerle comida a los perritos. Me imagino que no solamente a los perritos que viven acá, sino a todos los que viven en la zona. Aquí acomodamos todo. Claro, Claro, él dice que viven acá nomás en este espacio. sí. Y ella le regaló. Él dice que vive acá. Que... ¿Cuántas personas viven acá? Aquí vivo yo. Ah, ¿tú solo? Solo. No, Ya. y así vivo. Me damos con eso. Como que tengo y así vivo yo. El programa Ruta Calle hace derivaciones a las casas de acogida que tiene Hogar de Cristo. Por ejemplo, hay casas de acogida para hombres hasta 60 años. De 18 a 60. Hay unas casas de acogida que son más de 60. Reciben como la atención básica y ellos pueden salir a trabajar, volver. Tienen como el alojamiento fijo. Ahora vamos a una casa de acogida, que es otra de las posibles soluciones para de alguna manera mejorar la calidad de vida de la gente que está en situación de calle. Aquí vamos a ver más que todo adultos mayores que estuvieron en situación de calle. Como les decía, mejores condiciones de vida, acceso a salud, ¿verdad? Salud, actividades, tienen todo. Aquí tienen una biblioteca, aquí reciben las 4 comidas al día, tienen su cama, tienen una cocina para el que quiera cocinar, pueden salir y entrar en el día. Bueno, estamos con Gabriela, que es parte de un hogar de acogida también del Hogar de Cristo, y entonces ella nos va a contar un poco qué es lo que hacen acá. En esta casa recibimos, como tú decías, a hombres. Ellos viven acá, tienen sus actividades, se acompañan al médico, reciben alimentación, vestuario, bueno, tienen sus habitaciones y un equipo importante que los acompaña en términos emocionales, cubrir todo lo que una persona necesita para vivir dignamente. Okay. Eso es lo que buscamos en el fondo, que sea lo más digno posible. Acá hay un taller de madera que es una asociación con otra fundación que se llama Taller Expreso y que hacen tablas o algunos objetos de madera de fácil manufactura que ellos venden luego y eso genera ingresos para ellos, para los que participan en ese taller. Es un trabajo, ellos reciben un ingreso. Nosotros como equipo buscamos revincular a las familias, ¿ya? No es una tarea fácil porque siempre hay hartos quiebres históricos, ¿no? Se logra, pero eso no significa que vuelvan a tener una relación cercana. En algunos casos es más exitoso que en otros, pero sí como equipo es parte de nuestros objetivos buscar en el fondo a las familias, a los hijos si es que hay hijos, y que ellos tengan algún vínculo con alguien de su historia. Buscamos
sobre todo, si bien el dinero es importante, sobre todo los voluntarios y la gente que venga a acompañar. Ellos necesitan que los escuchen. Lo que más hace falta es sentarse con ellos a conversar, a escuchar su historia, a hablar del tiempo, de fútbol, de lo que sea. Sí, a venir a hacer compañía. Eso es como lo más importante para ustedes ahora eso es lo que mismo. más necesitan. Detrás de cada persona en situación de calle hay una historia. Infancia, abandono, una simple mala racha que fue imposible de remontar. Pero créanme cuando les digo que nadie decidió estar ahí. Ninguno de ellos soñó con vivir en la calle. Vivir en la calle no es nada fácil. Buscar comida, buscar dónde dormir sin protección todos los días. Por eso, al vivir esta experiencia que estoy viviendo y al hacer este reportaje, una de las cosas que rescato es que a veces le pasamos por al lado a personas como esta y simplemente volteamos. Este reportaje lo hice precisamente para hablar de lo que considero yo un problema real, un problema que implica la vida de 22.000 personas que al igual que nosotros son parte de esta sociedad. Y más allá de preguntarnos en este reportaje qué están haciendo ahí, yo creo que la pregunta más importante es qué estamos haciendo nosotros como sociedad para que esa gente tenga una mejor calidad de vida, para que pueda reintegrarse a la sociedad y para que no esté pasando las penurias que pasa. Porque es un mito que la gente que vive en situación de calle decidió estar ahí. Es un mito. Casi siempre esta gente pasó por infancias terribles, con pocas oportunidades y cosas que lamentablemente le pasaron y marcaron sus decisiones como adultos. Pero bueno, espero que te haya servido este video. Si te gusta, dale like, compártelo y suscríbete a mi canal para seguir viendo contenido como este.